Cuando te dan una sucesión de números, una serie de números, tienes que saber si son una sucesión o no lo son. ¿Cómo averiguamos esto? Si yo te doy el 1, el 2, el 7, el 4, el 5 y el 9, eso no hay forma de cogerlo por ningún sitio. Ahí ni hay sucesión ni nada. Son un chorro de números, pero no tienen ningún orden. Si yo te doy el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ahí sí hay un orden. Eso es una progresión. Mejor dicho, eso es una sucesión. Si te doy esta sucesión, también parece que tienen un orden. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ver qué relación hay entre un número y el siguiente. Si de este a este yo veo que hay uno, y aquí hay uno, y aquí hay uno, y aquí hay uno, es decir, si la diferencia entre los números es constante, 1, entonces hablamos de una progresión aritmética. Las progresiones aritméticas, la diferencia entre los términos se mantiene constante. En este caso se ve de memoria. Va a haber otros que no se vea tan fácil. Si no se ve tan fácil, ¿cómo averiguamos la diferencia? Muy fácil. Restamos el segundo menos el primero. Restamos el tercero menos el segundo. Restamos el cuarto menos el tercero. Cuando vemos que se mantiene, ya sabemos que hay una diferencia que es 1 y es una aritmética. Aquí no hacía falta hacerlo con cuentas, de cabeza lo hubiéramos sacado. Pero como siempre no va a ser así, tú lo que haces es que restas el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, pues aritmética, y la tenemos. ¿Qué pasa si aquí hago el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo? Ya no funciona, aritmética no es. ¿Qué otra cosa puede ser? Digo, bueno, vamos a hacer un segundo intento. Vamos a dividir el segundo entre el primero, el tercero entre el segundo, el cuarto entre el tercero. Pues sí funciona. Pues si al dividir un término y el anterior sale un número fijo, o dicho de otra forma, para pasar de un término al siguiente hay que multiplicar por algo, en este caso hay que multiplicar por 2, este número se llama razón. La razón, la letra R es 2. En esta de arriba la diferencia es 1. En las progresiones aritméticas, esta es la diferencia entre los términos. En las progresiones geométricas, la razón es el número por el que hay que multiplicar cada término para sacar el siguiente. Tú solo vas a estudiar aritmética y geométrica. Las demás no las vas a estudiar, pero te pueden dar un término general y decir que saque unos cuantos términos. Ya hablaremos de eso. Si son aritméticas y geométricas, esta fórmula me da el término general de la aritmética y este el de la geométrica. ¿Qué es el término general? Vamos con esta que tenemos arriba. 1, 2, 3, 4. Aquí vendrá el término general. El término general es una expresión que lleva la letra n entre ellas, pero no sé si es n al cuadrado, 3n, 3n más 5. ¿Cómo averiguo la expresión del término general? Que es el que vendrá el último. Si hemos dicho que esta es aritmética, que lo hemos dicho antes, el primer término es el 1 y la diferencia es 1. Pues bien, con estos dos datos ya podemos sacar el término general con esta fórmula. Vamos a aplicar esa fórmula. A su n, que se llama término general, cuando tú veas a su n, eso es el término general, esto es igual a su 1 más, estoy leyendo aquí, más n menos 1, dirás tú, ¿y en la n no pones nada? No, en la n no se pone nada. Ya te he dicho que el término general lleva dentro la letra n. Por d, como d vale 1, pues por 1. Ahora vamos a resolver ese paréntesis. Recuerda que cuando un número multiplica un paréntesis con cosas dentro, si están sumando o restando, hay que hacer esto. N por 1, n, menos 1 por n, menos 1. Y ahora tenemos que simplificar. 1 menos 1 se van, porque 1 menos 1 es 0. Y este sería el término general. En este caso es súper fácil. El término general se llama solo n. Significa que n, que son números naturales, por eso lleva la letra n,
Los números son el 1, el 2, el 3, el 0 no es natural, y negativos tampoco, y decimales tampoco. Números naturales son el 1, el 2, el 3, pues esos son los valores que va a tomar la n. Entonces, esta sucesión aritmética 1, 2, 3, 4, su término general es n. La siguiente pregunta es, ¿y para qué quiero el término general? ¿Para qué vale el término general? Vale para calcular el que me dé la gana. Imagínate que el profesor te dice que de esta sucesión me digas cuál es el número 24. Pues el término número 24 resulta de sustituir la n por 24. Pues el término número 24 es el propio 24, porque en esta es muy fácil, pero en otras no será tan sencillo. Entonces, que sepa, importante, que el término general vale para calcular el que nos dé la gana. Podemos calcular con él el que queramos. Y las geométricas, vamos a hacer un ejemplo de las geométricas. Esta, 1, 2, 4, 8, 16, 32, vamos a hacerla. En esa sucesión, voy a borrar esto. Necesito saber 1, 2, 4, 8, 16, quién es el término general. Igual que antes, necesitas quién es el primer término y cuál es la razón. La razón la hemos discutido aquí. La razón es 2. Pues usando esta fórmula, el término general será a su 1, que vale 1, por la razón, que vale 2, elevado a n menos 1. Es decir, 2, el 1 lo quito porque 1 por algo da algo, 2 elevado a n menos 1. Y ese es el término general. Un poco feo, pero ese es el término general. Si yo te pido cuánto vale el a sub 5, es decir, el quinto término, lo que tengo que cambiar es la n por un 5. Y sería 2 elevado a 5 menos 1. 5 menos 1 es 4. ¿Cuánto vale, Sofía, 2 a la cuarta? Dime. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Eso cuánto es? Correcto. Efectivamente, el término quinto es el 16. Mira. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Efectivamente es un 16. Te podrían pedir el término 53. Pues sería 2 elevado a 53 menos 1. 2 elevado a 52. Lógicamente eso lo tienes que hacer con la calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, ya has visto el concepto de progresiones aritméticas y geométricas. Hay más fórmulas como la suma de los términos de una aritmética o de una geométrica. Pero en una progresión aritmética, si la progresión es aritmética, ya sabemos el término general. A sub 1 más n menos 1 por d. Esa es la fórmula que te tienes que saber. Sigo leyendo. En una progresión aritmética sabemos que el a sub 2 vale 1. Y que el a sub 7 vale 7. Parece que pone un 7 ahí, ¿no? Sí. Calcula el término general. Fíjate que para calcular el término general necesitas el a sub 1 y la diferencia. Y no tienes ninguna de las dos cosas. ¿Cómo calculo el a sub 1 y la diferencia? Muy fácil. A este dato, al a sub 2, le aplico el término general. Es decir, voy a escribir esta fórmula, la del término general, pero en vez de poner n, voy a poner un 2. Y quedaría a sub 2 es igual a sub 1 más 2 menos 1 por d. Si observa, he cambiado esta n y esta n por un 2. Y ahora vamos a sustituir lo que sabemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que a sub 2 vale 1, me lo dicen aquí. A sub 1 no lo sabemos. 2 menos 1 da 1 por d. Bueno, 1 por d es d, así que vamos a poner d. Y ya tengo aquí una formulita
pero tiene dos incógnitas, la A1 y la D. Entonces necesito algo más para poder calcular cosas. Fíjate que lo que hemos hecho ha salido de este dato, pero todavía me queda este dato que no lo he utilizado. Pues voy a hacer lo mismo con el otro. A sub 7 es igual a sub 1 más 7 menos 1 por D. Y voy a hacer las operaciones. A sub 7, ¿cuánto vale? Me lo dicen aquí a la izquierda. Vale 7. A sub 1, no lo sé. 7 menos 1, 6. Por D, pues 6D. Y ya tengo aquí otro cuadrito con otras dos cosas. Fíjate que tengo dos incógnitas, pero son las mismas de antes. La A sub 1 y la D, la A sub 1 y la D. Pues vamos a hacer un sistema. Sistemas ya sabes hacer. Esto de igualación, sustitución y reducción, ¿verdad? ¿Te suena? Bueno, pero ¿te suenan los sistemas de ecuaciones? Entonces yo escribo las dos ecuaciones. A sub 1 más D igual a 1, que sería la primera. Y la otra, A sub 1 más 6D igual a 7. Y vamos a resolver este sistema. ¿Recuerda el método de reducción? En el método de reducción se trataba de que una incógnita aparezca arriba y abajo con el signo cambiado, y entonces la podemos tachar. Yo aquí no lo puedo hacer porque la A sub 1 está positiva en los dos lados, pero sí que puedo cambiar de signo toda la ecuación de arriba, por ejemplo. Entonces me quedaría menos A sub 1 menos D igual a menos 1. Si te das cuenta, he cambiado todos estos signos. Y ahora la de abajo la copio. Y ahora ya puedo hacer la suma. Cuando tú sumes menos A sub 1 más A sub 1 se van. 6D menos D son 5D. 7 menos 1 son 6. Pues ya puedo calcular que D es igual a 6 partido por 5. Y ya tengo una de las cosas que necesito para tener el término general. Aquí nunca pongas decimales, lo dejas como fracción. ¿Cómo calculo el A sub 1? Pues por ejemplo de esta de aquí. A sub 1 sería A sub 1 más D igual a 1. Para calcular el A sub 1 lo que hago es que el 6 quintos pasa al otro lado restando. Y hacemos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 1 y 5 es 5. Y decimos 5 entre 1 a 5 por 1, 5. 5 entre 5 a 1 por 6, 6. 5 menos 6 es menos 1. Pues ya tengo el primer término. El A sub 1 es menos 1 quinto. Pues ya que tengo el A sub 1 y tengo la D, un poco feo, ya puedo tener el término general. Me basta con sustituir en la expresión del término general estos valores que me ha dado aquí y ya tengo el término general. El término general será A sub 1 menos 1 quinto más n menos 1 por d. Igual que te dije antes, para multiplicar este paréntesis por 6 quintos hay que multiplicar este por este y este por este. El término general será menos 1 quinto, que ya lo tenía, y ahora n por 6 más 6n, menos 1 por 6 quintos menos 6 quintos. Para que quede un poco más bonito, lo que vamos a hacer va a ser juntar menos 6 quintos y menos 1 quinto. ¿Cuánto es menos 6 quintos menos 1 quinto? Dime. ¿Cuánto es menos 6 quintos menos 1 quinto? ¿Cuánto es?
5, ¿cómo? Menos 5, ¿de dónde sale el menos 5? ¿Cuánto es 3 medios más 5 medios? ¿Cuánto es 3 medios más 5 medios? ¿8 qué? Pues eso es lo que me tienes que decir aquí. Menos 6 quintos y menos 1 quinto, ¿cuánto es? Menos 7 quintos. Menos 7 quintos. Pues estos dos dan menos 7 quintos. El término general será igual a 6n. Y ahora estos dos los junto. Menos 7 quintos. Y ya tienes el término general de ese ejercicio que me acabas de pedir. Te hacían otra pregunta. ¿Cuánto vale la suma de los 15 primeros términos? La fórmula de la suma, te la voy a poner aquí a la derecha, S sub n es igual a A sub 1 más A sub n partido por 2 y multiplicado por n. Voy a comprobarla. Para calcular la suma de los 15 primeros términos, que es lo que te están pidiendo, necesitas calcular S sub 15. S sub 15. ¿Con qué? Con esta fórmula. Pues en esa fórmula, Sofía, tienes que cambiar donde ponga n un 15. Y sería A sub 1 más A sub 15 partido por 2 y multiplicado por 15. El A sub 1 sabemos lo que vale. Menos un quinto. Por lo tanto, el A sub 1 lo tengo. Pero el A sub 15 no lo tiene. ¿Cómo calcularía el A sub 15? No, el A sub 1 lo hemos hecho haciendo un sistema aquí arriba. Pero yo te he comentado antes, cuando tengas el término general, puedes calcular el que te dé la gana. Entre ellos estaría el A sub 15. Pues vamos a calcular el A sub 15. Voy a llevarme esto un poquito para abajo y vamos a calcular el A sub 15. El A sub 15 que me hace falta aquí será, con la fórmula del término general, 6 por 15 menos 7 quintos. ¿Cuánto es 6 por 15? 90. 90 menos 7 quintos. ¿Cómo restamos 90 menos 7 quintos? Le pone aquí un 1 y hacemos mínimo común múltiplo. 5 entre 1 a 5 por 90, 450. 5 entre 5 a 1 por 7, 7. Si a 450 le quito 7, me da 443 partido por 5. Vale, pues ya tenemos el A sub 1, el A sub 15, pues ya podemos aplicar la fórmula. Este ejercicio es feo, porque como veis los valores que me están saliendo son fracciones, y tenemos que ir un poco más despacio. Pero es el que tú me has pedido, entonces lo tengo que hacer. A sub 1 menos un quinto más A sub 15, 443 quintos, partido por 2 y multiplicado por 15. En el examen te dejan calculadora. 443 quintos menos un quinto, yo lo voy a hacer con la calculadora, son 442 quintos. Si yo divido 442 quintos entre 2, me da 221 quintos. Y si esto lo multiplico por 15, que también me lo hace la calculadora, da 663, que es la respuesta de este aritmética. Y nos dicen que la diferencia es 1,5. Y nos preguntan cuánto vale el A sub 1 y cuánto vale la suma de los 9 primeros términos.
Vamos a ver las fórmulas si las recuerdas. Necesitamos siempre, en todos los ejercicios, el término general. Por lo tanto, el término general es a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Esa es la fórmula del término general. También vamos a necesitar la suma. S sub n es igual a sub 1 más a sub n partido por 2 y multiplicado por n. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Bueno, pues la primera cosa que te piden calcular es el término general. Perdón, el término general no, el término primero, el a sub 1. Pues vamos a escribir la fórmula del término general para el que me dan el a sub 6. Pues yo voy a escribirla para el a sub 6. A sub 6 es igual a a sub 1 más 6 menos 1 por d. Siempre empiezo igual. A la fórmula del término general, la n la cambio por el que me dan. Como me dicen que el dato es el a sub 6, donde ponga n, pongo un 6. Y sustituyo lo que sé. Sé que a sub 6 vale 10,5. A sub 1, ni idea. 6 menos 1 vale 5. Y d me la dan. Mira qué bonito, está aquí. Ahora me ha salido también una ecuación, pero vamos a tener más suerte. Porque esta ecuación solo tiene una incógnita, que es a sub 1, que es lo que me preguntan. Entonces voy a hacer las operaciones. 5 multiplicado por 1,5 da 7,5. Y ahora el 7,5 lo paso al otro lado restando. 10,5 menos 7,5 son 3. Pues ya sé que el primer término es el 3, que es una de las cosas que nos preguntan. Una vez que tengo el a sub 1, vamos a ver si somos capaces de calcular el s sub 9. Lo voy a hacer aquí a la derecha. Lo voy a hacer con la fórmula de la suma. S9 será igual a a sub 1 más a sub 9 partido por 2 y multiplicado por 9. Problema que te traslado a ti. ¿Cómo podríamos calcular el a sub 9? ¿Qué se te ocurre? Dime. Correcto, perfecto. Pues necesitamos entonces calcular el término general. Fíjate que te he dicho, siempre se va a utilizar el término general. ¿Por qué? Porque sirve para calcular el que a mí me dé la gana. Y ahora necesito el a sub 9. Pues aunque no te piden el término general, lo tienes que calcular. Vamos a calcular el término general. Yo saco aquí una flechita y voy a calcular el término general. Cuando lo tenga, calcularé el a sub 9. Y cuando lo tenga, lo sustituiré aquí y termino el ejercicio. Entonces, sé un poco ordenar. Esta zona no la voy a utilizar porque ahí voy a acabar el ejercicio. Entonces, me vengo aquí a la izquierda para que esto no sea un guarreo. Y aquí voy a seguir con el término general. Te recuerdo, la fórmula del término general, a sub n es igual a sub 1 más d por n menos 1. Y lo sé todo. Sé que la sub 1 vale 3, sé que la diferencia vale 1,5, la n no se pone, por eso se llama término general. Sigo. El 1,5 por n, 1,5n. Una cosa, algunas veces, si me va la olla, la d la pongo a la izquierda y otras veces la pongo a la derecha. Pero es lo mismo, da igual multiplicar d por n menos 1 que n menos 1 por d. ¿Lo entiendes, no? Habrá veces, yo lo aprendí a la izquierda y algunas veces se me va, pero que el resultado final es exactamente el mismo. Entonces, sigo copiando. 3, 1,5 por n tal. 1,5 por menos 1, menos 1,5. Pongo aquí el 1,5n, que es positivo, y ahora hago 3 menos 1,5, pues más 1,5. Y ya tengo el término general, que es lo que íbamos buscando. Bueno, lo íbamos buscando, pero verdaderamente lo que tú necesitas es el a sub 9, ¿verdad? Pues sustituyendo la n por 9, calculo el a sub 9. A sub 9 será igual a 1,5 multiplicado por 9 más 1,5. Si yo multiplico 1,5 por 9, me da 13,5 más 1,5, que estos son 15.
Ah, pues ya tengo el A sub 9. Ya puedo seguir el ejercicio aquí. A sub 1, 1,5, más A sub 9, 15, partido por 2 y multiplicado por 9. Y ya el resto es calculadora. Cuando traigas la calculadora, tendrías que hacer. Primero suma 1,5 más 15, le das al igual. Ya tendríamos 16,5. Divido entre 2, le doy al igual y multiplico por 9 y le vuelvo a dar al igual. Y esto me da 74,25, que sería la solución de la suma de los 9 primeros. Calcula S sub 15 de una progresión aritmética en la que A sub 3, el tercer término, es 1 y el séptimo término es menos 7. Lo primero que tienes que saber es que aunque tengas números negativos, es exactamente igual que los que hemos hecho, pero ten mucho cuidado con los signos. Fíjate, Sofía, que para calcular el S sub 15, usando la fórmula de la suma, necesitamos el primero y el A sub 15. Y para calcular el A sub 15, lo has hecho antes, necesitaríamos el término general. Por lo tanto, como yo ya sé que para calcular el S sub 15 necesitas el A sub 15 y además el término general, empezamos por el principio. Vamos a calcular el término general. Otro problema, no tengo la diferencia. Pero el profesor, que es bueno, me da el tercero y el séptimo. Bueno, pues vamos a aplicar el término general al tercero y al séptimo. Empezamos por el tercero. A sub 3 es igual a A sub 1 más 3 menos 1 por D. Y sustituimos lo que sabemos. A sub 3 vale 1. A sub 1, ni idea. 3 menos 1, 2. Por D, pues 2D. Fíjate que aquí nos ha pasado lo mismo que en el primero que hemos hecho. Una ecuación con dos incógnitas. La tienes que aparcar porque ahora tenemos que buscar la otra y hacer el sistema, generalmente por reducción. Vamos a hacer ahora lo mismo que hemos hecho con el A sub 3, lo vamos a hacer con el A sub 7. A sub 7 es igual a A sub 1 más 7 menos 1 por D. Y sustituimos. A sub 7 menos 7. A sub 1 no lo sé. 7 menos 1, 6. Ya tenemos aquí la otra ecuación de la que te hablaba. Y ahora vamos a hacer el sistema. Escribo A sub 1 más 2D tiene que ser 1. A sub 1 más 6D tiene que ser menos 7. Para quitar la A tenemos que cambiar de signo una de las ecuaciones. Voy a cambiar la de arriba. Y quedaría menos A sub 1 menos 2D igual a menos 1. Y la de abajo la copio. Y sumamos. A sub 1 y A sub 1 se va. 6D menos 2D son 4D. Menos 1 y menos 7 son menos 8. Para terminar, la diferencia será menos 8 partido por 4, que pasa dividiendo, y esto da menos 2. Bueno, ya hemos conseguido la diferencia, que es una cosa que nos hace falta para el término general. Como esto era un sistema, vamos a calcular lo que vale A sub 1. Lo voy a hacer, por ejemplo, en esta. A sub 1 más 2 por D, como D me la he calculado ya, la sustituyo, y como vale menos 2 lo pongo con un paréntesis para no hacerme un jaleo, igual a 1. 2 por menos 2 son menos 4. Y este menos 4 pasa al otro lado sumando. 4 y 1, 5. Pues ya tengo A sub 1. A sub 1 vale 5. Con estos datos ya puedo tener el término general. Trinco la fórmula del término general y calculo el término general. A sub n
es igual a A sub 1, 5 más n menos 1 por d, como es negativo, en un paréntesis. A sub n será igual a 5. Ahora, n por menos 2, menos 2n. Menos 1 por menos 2, menos por menos más, 2. El término general será menos 2n más 7. Ya tengo el término general. ¿Por qué estábamos calculando el término general? ¿Para qué lo queríamos? ¿Calcular qué? Dime. No, es correcto. Para hallar los 15 primeros, es decir, para calcular el A sub 15, ¿verdad? Que me va a hacer falta. Pues ya como tengo el término general, calculo el A sub 15. A sub 15 es donde ponga n, pongo un 15. Menos 2 por 15 más 7. Menos 2 por 15 son menos 30. Y menos 30 más 7 son menos 23. Bueno, pues ya por fin, como tenemos el A sub 15, ya puedo escribir la fórmula de lo que me preguntan, del S sub 15. Te recuerdo que la fórmula del término general, de la suma de los términos de una sucesión, era A sub 1 más A sub n partido por 2 y multiplicado por n. Si a ti te piden S sub 15, esto es igual a sub 1 más A sub 15 partido por 2 y multiplicado por 15. Y sustituimos. A sub 1 lo hemos hecho aquí. A sub 1 vale 5. A sub 15 lo acabamos de hacer. 5 más menos 23. En vez de poner más y menos, ya pongo directamente el menos. 5 menos 23 partido por 2 y multiplicado por 15. Hago esas operaciones. 5 menos 23 va a dar negativo, multiplicado por 2 y dividido por 15. Al revés, multiplicado por 15 y dividido por 2. Espérate. 5 menos 23 multiplicado por 15 y dividido por 2. Esto lo puedes hacer en el orden que te dé la gana, ¿vale? Y te da menos 135. Aunque yo te recomiendo que siempre hagas primero esta operación, lo que te dé lo dividas por 2 y lo que te dé lo multipliques por 15. Ya tendríamos hay que escribir el término general. Sabemos que A sub 1 vale 3 y que A sub 4 vale 24. Como me dicen que calcule la razón y la suma de los 8 primeros términos, ahora me iré a la fórmula a buscar la de la suma de las geométricas que todavía no la hemos tocado. Empezamos calculando la razón. La única forma de calcularlo es con el término general. ¿Con qué dato? Con con el término cuarto. Voy a hacer igual que antes. En la fórmula del término general sustituyo el A sub 4 y quedaría A sub 4 es igual a A sub 1 por R elevado a 4 menos 1. ¿Cuánto vale A sub 4? 24. ¿Cuánto vale A sub 1? 3. ¿Cuánto vale R? No lo sé. 4 menos 1, 3. ¿Qué hago ahora? Este 3 que está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. Me va a quedar que R al cubo será igual a 24 partido por 3, que son 8. Como yo lo que quiero calcular es R, para quitar el cubo, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cúbica aquí y aquí. Cuando haga la raíz cúbica, esta raíz cúbica se come a este 3 y se queda la R, y aquí a la derecha quedaría raíz cúbica de 8, que si la hace vale 2. Entonces ya tenemos la razón. La razón vale 2. Y ya tendríamos la primera de las incógnitas que teníamos. ¿Qué más tenemos que hacer? La suma de los 8 primeros términos. ¿Cuál es la fórmula de la suma? La suma de los n términos de una progresión geométrica es
A sub 1 por R elevado a n, al número de datos que sean, menos el primero partido R menos 1. Como ves, un poco estrambótica, pero hay que sabérsela. Entonces, si a ti te piden S sub 8, necesitamos, sustituyendo aquí, sería A sub 1 por R elevado a 8 menos A sub 1 partido R menos 1. Vamos a sustituir lo que sabemos. Sabemos que A sub 1 vale 3. Sabemos que la razón vale 2. A sub 1 otra vez vale 3. R vale 2. Y vamos a hacer estas operaciones. 2 elevado a 8 vale 256 multiplicado por 3, 768. Y 2 menos 1 da 1. 768 menos 3, 765, y dividir por 1 no cambia. Pues ya tendríamos hecho el ejercicio, ¿vale? Este sería de geométrica. Vale 80. La razón vale 4. Calcula S sub 5. Recuerda que para calcular S sub 5 tenemos que aplicar esta misma fórmula que te he puesto aquí. Necesitamos A sub 1 por R elevado a 5 menos A sub 1 partido R menos 1. En esa fórmula ya sabemos R, pero no sabemos A sub 1. Cuando consigamos A sub 1 podremos seguir el ejercicio. Yo esta parte del examen no la utilizo porque ahí voy a terminar el ejercicio y me vengo a la parte izquierda. Para calcular la R necesito utilizar ese dato, ese 80 que tienes ahí. Y como siempre lo haré con el término general. La fórmula del término general dice que A sub n es igual a A sub 1 por R elevado a n menos 1. Como me dan el término 3, lo sustituyo para A sub 3. A sub 3 es igual a A sub 1 por R elevado a 3 menos 1. Y sustituimos lo que sabemos. Sabemos que A sub 3 vale 80. A sub 1 ni idea. R 4 y 3 menos 1 son 2. 4 al cuadrado vale 16. Este 16 que está multiplicando pasará al otro lado dividiendo. Si divido 80 entre 16 da 5. Pues ya tengo el A sub 1. Ya puedo entonces rematar el ejercicio. S sub 5 será igual a A sub 1 por R elevado a 5 menos A sub 1 partido por R menos 1. Vamos a hacer estas operaciones. 4 elevado a 5 vale 1024. Si lo multiplico por 5 me da 5120. 4 menos 1 es 3. 5120 menos 5 y lo divido entre 3 y esto me da 1705, que sería la solución de este problema. ¿De acuerdo?